Mi nombre es Luis de la Vega Madrigal, soy el director corporativo de Sistemas y Desarrollo Tecnológico en Monex Grupo Financiero. Monex es una empresa 100% mexicana con más de 33 años de experiencia en el sector financiero. Estamos divididos en banca privada y en banca de empresas. La experiencia en la implementación del servicio de Total Play empresarial fue muy buena. Fue en tiempo y forma, y para los usuarios fue completamente transparente la transición. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Patricia, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias. Pues estamos en estos días de la convención bancaria y me gustaría que me platicaras el tema de lo que tú haces muy bien, que es el tema de la educación financiera. ¿Tú cómo ves que ha evolucionado la educación financiera en México? Pues mira, tenemos algunos indicadores que nos muestran que hemos venido mejorando. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera, el porcentaje de personas que ahorra de forma activa aumentó 17 puntos porcentuales. Esto al pasar del 51% de toda la población adulta a 68%. Entonces, esto es un indicador pues, que nos está mostrando de alguna forma que hemos venido incrementando en materia de educación financiera. También, por ejemplo, la tenencia de cuentas también tuvo un aumento, pasa de 36% a 47%, esto entre 2012 y 2018 en ambos casos. Entonces, esto pues nos habla de alguna forma de que hemos venido avanzando. Digo, desde luego nos hace falta todavía mucho por avanzar. También, por ejemplo, hay un estudio que hace la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde muestra pues, ciertos resultados, por ejemplo, en materia de alfabetización financiera. Se calcula un índice que va de 0 a 100 y, por ejemplo, en el caso de conocimientos financieros en la población adulta de México, pues los resultados de este índice son 65.8. Entonces, no estamos, digamos, no estamos en los números más altos de este índice. Sin embargo, pues no está tan lejos México del promedio que se obtiene en este índice de alfabetización financiera respecto de otros países del G20. Y bueno, por ejemplo, se ubica México en ciertos niveles, arriba de Argentina, arriba de Brasil, arriba de India, de Italia, de Rusia, por ejemplo. Y esto pues nos habla pues que hemos venido avanzando en materia de educación financiera. Otro indicador, fíjate, Patricia, es lo que ha venido ocurriendo pues, en esta crisis, que como sabemos, ha venido incrementando el ahorro, la captación bancaria, pues, ha venido subiendo los clientes los clientes de la banca han preferido ahorrar que endeudarse. El crédito al sector privado, como vemos, pues ha venido teniendo pues, una reducción y por el contrario, la captación, es decir, el ahorro, pues ha tendido a incrementar. Los datos que tenemos al cierre de diciembre de 2020, pues la captación bancaria creció 9.7%, mientras que el crédito al sector privado se redujo en términos anuales 1.3%. Sí, sí ha habido bastantes avances. Paulatinos han sido poco a poco, pero en realidad sí se ven los cambios. Por ejemplo, tú que has analizado todo el tema de educación financiera, ¿cuáles son esos mayores problemas que tiene la gente por falta de educación financiera? Pues mira, son muchos, tiene que ver, por ejemplo, con el endeudamiento, tiene que ver con, pues el endeudamiento ocurre por muchas cosas, tiene que ver también con el no administrar adecuadamente lo que se tiene,
Y esto lleva, por ejemplo, a muchas personas, de ahí partimos, primero, no administramos bien lo que tenemos y esto nos lleva en muchos casos a endeudarnos. Y bueno, al endeudarse, pues se tiene un costo. Cuando una persona se endeuda, tiene un costo. Y ese costo, pues hay que cubrirlo, hay que pagarlo. Y lo que ocurre es que el ingreso subsecuente, pues se va a dividir en dos, para los gastos regulares y también para cubrir parte pues, de la deuda que tenemos con el costo adicional que esto tiene. Entonces, esto surge de una mala administración principalmente. También otro de las problemáticas que se tiene en muchos casos, pues es la falta de previsión, el no contratar los seguros que son adecuados, cómo proteger mi patrimonio. Otro de los elementos que en muchos casos no se trabaja en los hogares, en las familias, pues es cómo incrementar lo que tenemos, cómo invertimos, cómo hacemos crecer el dinero. Y un tercer elemento o un cuarto elemento, ya no sé, es también cómo la obtención de ingresos en el hogar, cómo le podemos hacer para tener más ingresos en el hogar. Entonces, son algunos de los factores que pues hemos visto que llevan a las personas a tener ciertas problemáticas en materia financiera y esto, pues lo que genera, pues se genera en muchos problemas, a lo mejor problemas familiares, pleitos en el mismo hogar, discusiones y problemas de estrés. Entonces esto se traslada a temas de salud, la falta de educación financiera. Sí tiene una gran variedad de repercusiones en este sentido. Ahora, con la pandemia observamos que todos los que eran renuentes a la banca digital decidieron aventarse porque no había otra oportunidad, ¿no? O sea, tendrías que hacer tus compras, tenías que hacer tus pagos y no había otra forma. ¿Tú cómo evalúas esa situación? ¿Cuál fue como los cambios que se vieron de la gente, de los hábitos de la gente en función de la banca digital? Sí, pues este es uno de los temas que bien comentas, que ha sido producto de la pandemia, quizás aceleró ese proceso de banca digital, ese proceso de digitalización, de comprar, de usar probablemente menos el efectivo. Y esto pues ha originado a lo mejor, oye, pues no me da seguridad el intercambio de dinero y a lo mejor ocupo algunos otros medios, la compra, el e-commerce, también el pago con tarjetas, las transferencias, la banca digital en su conjunto. Entonces, todo esto pues ha sido resultado pues, de la pandemia, que de alguna forma me parece que vino a acelerar este proceso que ya México, pues en cierta forma estaba en este camino, pero me parece que esto lo que ha venido haciendo, pues es ahora acelerar este proceso. Y bueno, creo que esto se puede trasladar quizás en una mayor inclusión financiera, quizás en mayores conocimientos de la población, quizás en perderle también el miedo, quizás en reducir costos, porque como sabemos la banca digital pues nos permite reducir ciertos costos y entonces esta es otra de las ventajas que me parece que está teniendo todo este proceso. ¿Cómo, bueno, algunas recomendaciones que nos des para cómo enfrentar en este momento la situación económica en la pandemia, pero también cómo preparar nuestra situación económica post pandemia, porque de algún modo se va a tener que reactivar el consumo? ¿Tú qué nos puedes recomendar? Mira, pues depende de la situación muchas veces del hogar. Si por ejemplo estamos en un hogar donde seguimos percibiendo ingresos, probablemente en este caso lo mejor es pues, ser cautelosos, reducir ciertos gastos, ver la posibilidad de reducir quizás o administrar mejor cómo estamos ocupando ese ingreso dentro del hogar. Hay, por ejemplo, hogares, y esto está ocurriendo, que hoy han reducido sus gastos debido a que probablemente ya muchos están en casa, se han reducido gastos de transporte, de gasolina, incluso de alimentación, ya se ha venido reduciendo toda esta parte. Bueno, en este caso la recomendación es cómo le hacemos
para administrar mejor ese recurso, eso que nos está hoy quedando, ese ahorro. En este caso, pues lo mejor es cómo lo hacemos crecer, cómo lo invertimos, cómo potenciamos ese ingreso. Y aquí, pues tenemos diferentes opciones para que en México, afortunadamente, podemos invertir. Tenemos pues desde las opciones que nos ofrece el mismo gobierno, como los CETES, las opciones que nos ofrecen también las instituciones bancarias, como los pagarés, el poder acceder incluso también a fondos de inversión. Incluso también muchos nos dan esta opción de poder, porque tienen casas de bolsa, acercarnos a instrumentos quizás donde podemos invertir más de largo plazo y que nos podrían dar un mayor rendimiento. Entonces, esa es una de las ventajas que hoy tiene nuestro sistema financiero y esa sería la recomendación para quienes hoy están ahorrando. Por otro lado, hay hogares que han visto reducidos sus ingresos, que han visto también probablemente han enfrentado la pérdida del empleo. En estos casos, pues aquí, y a lo mejor hay hogares que están en la parte de que tenían ciertas deudas o que tienen ciertas deudas. Entonces va a depender aquí la situación del hogar. Por ejemplo, si yo puedo hacerle frente a las deudas, pues a lo mejor puedo revisar este punto y probablemente pagar mis compromisos financieros. Esto para que no me afecte, por ejemplo, mi historial crediticio, para que yo pueda seguir teniendo los beneficios que me otorga el ser un buen pagador y que esto me permita poder acceder a créditos subsecuentes. Y por otro lado, también está la situación de quienes pues a lo mejor están en una situación más compleja. En estos casos pues habría que administrar o reducir gastos, por ejemplo en casa, desde reducir apagar a lo mejor la luz, a lo mejor ser cuidadosos con el agua, desde por ejemplo poner a lo mejor una cubeta donde nos bañamos y ahí vamos a aprovechar mejor el agua, hacer un registro de cómo vamos a gastar, de cómo vamos a administrar los recursos y también pues ver las posibilidades de incrementar los ingresos y se puede hacer desde muchas formas. Oye, a lo mejor lo podemos hacer desde, pues dicen por ahí, los bienes están para remediar los males, entonces puede ser una opción que pudiéramos tener en casa. Podemos también ver qué es lo que podemos en este momento ofrecer. Hay quien, por ejemplo, está ofreciendo servicios de logística. Oye, tenemos algún servicio que podamos ocupar en casa, por ejemplo, algún medio de transporte, donde podamos estar dando este tipo de servicios o detectar, por ejemplo, mercados donde nosotros pudiéramos estar apoyando, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, nosotros mismos llevarles la despensa y ahí tenemos un mercado de nicho. La comida sigue siendo todavía un mercado que se puede aprovechar. Entonces, es analizar las opciones que tenemos y esto depende, desde luego, de la situación en la que cada hogar se encuentra. Hace rato mencionabas el tema de que es muy importante el tema de los seguros, de la protección. ¿Cuáles serían esos seguros básicos que se requiere de manera general? Porque ahorita hemos estado observando todas estas situaciones que nos trae la pandemia, en donde en realidad vemos la necesidad de una protección en diversos sentidos. ¿Cuáles serían esos seguros? Pues mira, creo que la misma, como bien lo estás comentando, el costo, por ejemplo, que se ha estimado y que se ha dado a conocer de enfermarse por COVID, en algunos casos, pues ha llegado a superar los 300,000 pesos. Entonces, personas que no cuentan a lo mejor con un seguro, pues se han visto en la necesidad de ver o de recurrir ya sea a los ahorros, a préstamos, a solicitar ayuda y demás para poder cubrir este tipo de gastos. Entonces, esto nos muestra pues, la importancia que tiene los seguros de gastos médicos. Y entonces, este es uno de los seguros que principalmente debemos de tener. Por ejemplo, hay quien tiene dependientes económicos y en este caso también conviene pues tener los seguros de vida.
también hay quien, por ejemplo, pues los sismos, los temblores anteriores también nos mostraron la importancia que tiene el tener un seguro para proteger nuestra vivienda, para proteger nuestro hogar. Entonces, básicamente, pues son algunos de los seguros que podríamos analizar. Desde luego, esto lo tenemos que trabajar o revisar en casa, conocer las situaciones. Y lo mejor de todo, pues siempre es comparar. Hoy, afortunadamente, nuestro sistema financiero nos ofrece un gran número de opciones a las que nosotros podemos acudir para protegernos, para incrementar nuestro patrimonio, para cuidarlo. Y bueno, pues hay que acceder a todas ellas, comparar, revisar y ver cuál es pues la mejor opción para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más que me quieras comentar? Bueno, algo que también es importante en bueno, y no solo en este momento, sino nos parece que esta misma crisis, por ahí de repente he visto estos memes que dicen, cuando las mamás decían, ahorra por si llega alguna cosa, bueno, pues esa cosa ya llegó y justo nos enseña la importancia que tiene el aprender, el que los mismos, esto lo podemos hacer dentro del hogar, cómo podemos aprender sobre estos temas. Afortunadamente, por ejemplo, nosotros en Citibanamex tenemos un sitio donde las personas pueden entrar a Citibanamex Educación Financiera y ahí pueden encontrar información práctica, no es nada complejo, es información muy sencilla, por ejemplo, por cómo le puedes hacer para no pagar intereses en una tarjeta de crédito, por qué te conviene pagar más del pago mínimo, cómo le podemos hacer para invertir en fondos de inversión, elementos muy prácticos, muy sencillos, y esto es algo de lo que podemos ahora aprovechar, que bueno, afortunadamente hay muchísimos recursos también para que nosotros mismos nos podamos capacitar. Hoy existe una gran oferta de las instituciones financieras que es completamente gratuita, a la que podemos acceder para aprender más sobre estos temas, y pues esta es la invitación que hoy hago a quienes nos están viendo y escuchando, para que pues veamos estas posibilidades de prepararnos y desde luego hacerlo a través de fuentes confiables. Perfecto. Te agradezco muchísimo tu participación y como siempre la amabilidad en tus recomendaciones. Hasta luego. Gracias, Patricia. Hasta luego. Soy Alejandro Rojas, director general de Blue Mon Pay. Somos una plataforma de medios de pago y una fintech que se dedica al desarrollo de soluciones financieras. Contar con un buen enlace de internet para una fintech como Blue Mon Pay es muy importante para mantener nuestra plataforma de pagos conectada 24/7 a gran velocidad y sin latencias. TotalPay Empresarial, más que un proveedor, se ha vuelto un socio estratégico que nos brinda soluciones personalizadas y gran profesionalismo.